¡Oh! ¡Hola! No te había visto por ahí. Sí, no tengo lentes, ¿qué te importa? Si eres estudiante de teatro, seguramente te has topado por una gama de nombres extravagantes, extraños y de todo tipo. Y estoy seguro de que has escuchado alguno de estos del título. Y si no, no me imagino cómo acabaste en este video. Nombres como Stanislavski, Chekhov y Meyerhold, quienes son precisamente nuestros protagonistas del día de hoy. Aunque, no me voy a extender hablando de Stanislavski, porque lo único que necesitamos saber de él para el día de hoy es que él fue el primero que empezó a entender el teatro como un objeto de estudio y que desarrolló un sistema completo para entender actuar. Pero, ¿qué pasa con los demás? Primero, hablemos de Chekhov. Bueno, Anton Pavlovich nace el 29 de enero de 1860 en Tangorong, Rusia, y muere en Vandelier, Alemania. Era parte de una familia bastante humilde, ¿sí? Era hijo de siervos que compraron su libertad y la de toda su familia. Permaneció en su hogar hasta que su familia se tuvo que mudar a Moscú entre 1879 y 1884, donde cursa medicina. Pero a él realmente no le gustaba la medicina. Lo que realmente le apasionó desde siempre fue la literatura. Entonces fue que ejerció medicina un rato, pero la verdad es que no la sostuvo bastante y se dedicó a hacer narraciones humorísticas, donde tomó bastante popularidad, la verdad. Cabe aclarar que estos relatos también los hizo en parte para poder ayudar a su familia. Como ya lo dije, él siguió su pasión y abandonó el ejercicio de la medicina y se consagró definitivamente a la literatura. Durante toda su vida, alzó la voz en contra de las injusticias y lo hizo a través de su estatus como artista. Era un hombre de buen humor, solidario y bondadoso, que además construyó hospitales y atendió gratuitamente y con generosidad a los necesitados. Fue entonces donde, dando un salto de tiempo bastante grande, se estrena en San Petersburgo La Gaviota, de 1896, que resultó un fracaso, que venía de otro fracaso, que fue Ivanov, la obra que había escrito. Él ya había caído en una desesperanza en cuanto al teatro. Fracaso tras fracaso, él ya no podía más, hasta que 2 años más tarde, Stanislavski y Vladimir Nevirovich Dachenko, quien fue actor, pedagogo y director teatral, fundan en 1898 el Teatro de Moscú, y en esta ocasión presentaron La Gaviota y se convierte en un éxito absoluto. Después de ahí, tuvieron éxito tras éxito con los años siguientes, con El Tío Vania en 1898 al 99, Las Tres Hermanas en 1901 y El Jardín de los Cerezos en 1904. La Gaviota es, por cierto, el emblema del telón del Teatro de Arte de Moscú, por el éxito de la misma y por lo que representa. La Gaviota también fue la primera vez que hace una lucha entre dos maneras de ver el mundo del arte, la de los escritores y la de los actores. Pero, ¿por qué es tan relevante Chekhov? Seguramente te pasó lo mismo que a mí. Te dejaron de tarea leer La Gaviota o alguna obra de Chekhov, compraste el libro y al abrirlo, pues... Pero déjame aclarar, la obra es diferente. Por eso es que es relevante. En ella no hay tramas complejas, moralismo, ni el autor autoinsertado como narrador. En su lugar, él propone atmósferas creadas a partir de sus personajes y pensamientos. Expresividad sencilla. En ellos suele reflejar obras llamadas clínicas, para ilustrar personajes enfermos ya sea física o mentalmente, reflejando sus estudios en medicina. Además de incorporar la vida en el campo y rechazar la revolución industrial. También relata situaciones cotidianas en las que parece que no pasa nada, pero en las que las pequeñas acciones que en ellas acontecen impactan más que si pasara algo grande. En sus obras, todo fluye naturalmente. ¿Por qué? Porque lo plantea a través de los ojos de los personajes. Y eso nos deja descubrir acerca de su psicología. También tenemos personajes como el héroe chejoviano, que es un hombre bueno incapaz de hacer el mal,
Como pueden apreciar por esta breve descripción, sus obras carecen de complejidad. Nos muestran personajes o muy buenos o muy malos, sin la gama de grises que abunda en la naturaleza humana. Y sus personajes nos van acompañando a lo largo de toda la obra como espectadores y nos señalan cuándo hay que reír y cuándo hay que llorar. Chejov mantuvo siempre su obra lejos de lo político, y lo cual es bastante raro, porque mientras todo el mundo se estaba preparando para la Revolución Rusa, él muere un año antes de que estalle a causa de la tuberculosis. Bastante joven, a los 44 años. Pero, bueno, porque yo soy muy bueno, te daré un vistazo de lo que tratan las obras de Chejov que a mí más me gustan. Mientras que me prometan que les darán una repasada. ¿Trato? Trato. Va. La Gaviota. Posiblemente es la mejor obra para inducirte al teatro. Te explica conceptos fáciles a través de una narrativa interesante y te identificas muchísimo con algunos personajes de Los Novicios. El final también es de las cosas más impactantes. Es una representación de la dualidad entre escritores y actores. Nos muestra a un grupo de personas que están aburridas, tienen demasiado tiempo y no saben qué hacer con él, así que lo desperdician y lo despilfarran por todos lados. Además, las diferencias entre un actor ya asentado y uno que apenas va entrando al medio están bastante marcadas y nos muestran algunas cosas controversiales acerca de ellos. La muerte de la gaviota es un simbolismo que se quedará contigo vayas donde vayas. Y aún me sigue sorprendiendo que sea una comedia, pues aunque sí tiene partes bastante graciosas, te invita a reflexionar de una manera muy profunda. El tío Vania. En el libro es descrito como escenas de la vida en el campo en 4 actos. Y uno cuando lo lee parece entender que precisamente no pasa nada. Nuevamente tenemos personajes que están habitando en una finca y que se cuestionan sobre el tiempo que les queda, sobre lo que quieren hacer cuando mueran. Y es un drama amoroso que trae a la mesa cuestiones controversiales, con preguntas como si la felicidad está dispuesta para todos, el sentido de que una joven salga con un viejo, el ocuparse en el trabajo para evadir la realidad, y nuevamente su final me dejó con las lágrimas amenazando con caer. Pero estas son recomendaciones mías. Aún necesito seguir leyendo, porque todavía no acabo Las Tres Hermanas ni El Jardín de los Cerezos. Aunque de Las Tres Hermanas les puedo decir que hay mucho drama existencial, muchas cosas acerca del futuro y que Chejov era un visionario desde ese entonces, Recomiendo tener a la mano un diccionario y un dedo para ubicar siempre dónde están los nombres de los personajes, porque les ponen nombres tan raros que vas a requerir ir a la primera página un par de veces, y porque incluyen frases en latín y frases bastante rebuscadas que ni siquiera mis abuelos sabían qué eran y las tuve que buscar en Google. Pero bueno, él se mantuvo una buena relación con Stanislavski, pues prácticamente fue él quien volvió a capturar su fama, y esta vez sin esconderse, porque recordemos que Chejov, cuando empezó con sus primeros cuentos, prácticamente empezó a usar seudónimos porque se avergonzaba de lo que escribía. Stanislavski le dio esta luz para que él pudiera extenderse a lo que él quería. Pero bueno, ya hablamos mucho de Chejov. Pero ahora, ¿qué pasa con... Ok, suficiente con ese chiste, ya los cansé mucho, yo creo que ya fue muy repetitivo, perdónenme. La convención consciente es el término que Meyerhold aplicó a su forma de entender el teatro, lo cual se opone radicalmente al naturalismo de Stanislavski. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Tal cual como pasó con Tai Lung y el maestro Shifu, Meyerhold fue uno de los mejores alumnos de Stanislavski y uno de sus más estrechos colaboradores también, hasta el momento en el que decide romper con su maestro y buscar su propia forma de hacer teatro. Alejado del naturalismo, aboga por un trabajo sobre la conversión consciente, en la que el actor ha de estar distante del personaje, sin identificarse con él, y reivindicando incluso la teatralidad en la actuación y en el propio espectáculo. Él vino a revolucionarlo todo. Podemos datar los inicios de su investigación sobre el año 1905, cuando Stanislavski le encarga dirigir el estudio de experimentación del Teatro de Arte de Moscú, encomendando a las nuevas formas de interpretación de la nueva dramaturgia emergente. Stanislavski se dio cuenta al dirigir Maeterlinck que el actor formado en su escuela naturalista no era capaz de comprender y transmitir ese tipo de dramaturgia simbólica y poética. Necesitaba encontrar otro camino, otras formas.
referencia, para poder crear una técnica de actuación más completa. Él, la verdad, no supo hacerlo, y Meyerhold era el más adecuado para la búsqueda de esos caminos. La colaboración no duró más que 6 meses, no se aguantaron, de mayo a octubre de 1905, cuando Stanislavski decidió cerrar el estudio y terminar con la colaboración con Meyerhold. Sin embargo, fueron suficientes esos 6 meses para que Meyerhold se iniciase en una importante investigación en torno a la actuación antinaturalista. En esa investigación la retomaría por su cuenta alrededor de 1908, al principio con grupos de actores amateurs en San Petersburgo. Después, en el año 1913, en su propio estudio, desarrollaron un trabajo inspirado en la comedia del arte, el teatro japonés, el teatro popular ruso, pero poco a poco se fueron asentando las bases firmes de la futura biomecánica. En un principio establecieron unos 16 ejercicios o también llamados etudes, sobre la relación del movimiento con la música y el espacio. Ya saben que a nosotros los actores nos encanta caminar por el espacio, chingao. Se investigaba sobre cómo influían la música y el espacio escénico real o imaginario en el carácter y la forma de actuación del actor. Meyerhold añadió también algunos ejercicios de la comedia del arte, de las técnicas del clown, el circo y la pantomima. El material dramático sobre el que se trabajaba era Hamlet, y más concretamente la escena de la locura de Ofelia. Durante los 4 años que duró este estudio se desarrolló una especie de entrenamiento psicofísico, o sea que tiene tanto que ver con la mente como con el cuerpo. Nunca se llegó a representar esa obra de Shakespeare, aunque el 12 de febrero, el 2 y el 29 de marzo de 1915 se presentaron públicamente algunos trabajos sobre escenas y los ejercicios que todavía llamaban pantomimas y etudes. El proceso lo interrumpió la Revolución de Octubre de 1917. Meyerhold tomó la investigación y Meyerhold retomó la investigación por ahí del año 1921, en su propia escuela teatral de Moscú. Es desde ese entonces cuando empieza a utilizar el término de biomecánica. En abril de 1922 aplicó y utilizó por primera vez algunos de los ejercicios. En el mes de junio del mismo año presentó públicamente los propios ejercicios de biomecánica, que a partir de ese momento formaban parte de todos sus trabajos escénicos. Los campos de inspiración más importantes fueron los trabajos científicos que estudiaba Meyerhold, acerca del movimiento, del trabajo y de la psíquica humana, la comedia del arte, el teatro chino, el teatro japonés y los espectáculos de los juglares del teatro popular. También se inspiraba en el teatro musical, el boxeo, la gimnasia y la instrucción militar. De la ciencia le atraían las teorías de Taylor acerca de cómo hacer el trabajo más fácil y los temas relacionados con los reflejos, entre otros de Pavlov. Desde el principio, Meyerhold estuvo muy preocupado porque sus investigaciones tuviesen un carácter lo más científico posible. Quería investigar científicamente y encontrar algo esencial sobre el comportamiento humano para poder amplificarlo al escenario y al trabajo del actor. Un científico llamado James llegó a la conclusión de que el hombre reacciona a un estímulo primero emocionalmente y después intelectualmente. Para ello, puso el famoso ejemplo del oso. He visto al oso, es el estímulo, y huí. Reacción emocional. Me asusté. Reacción intelectual. Una reacción espontánea encuentra de inmediato una acción. Ese aspecto interesó especialmente a Meyerhold, que decidió profundizar sobre los estímulos y las reacciones, incluyendo también observaciones de Pavlov. Para ello, se centró en la búsqueda de todo tipo de estímulos, ambientales, sociales, visuales, acústicos, mecánicos, etc. En los estímulos, el hombre encuentra la razón de comprender una acción adecuada. Y esa acción lo lleva a expresar una emoción relacionada con dicha acción y con el estímulo. En palabras de Meyerhold, el actor no debe vivir el miedo en el escenario, sino expresarlo a través de la acción. La biomecánica fue entonces un método de trabajo sobre el movimiento, sobre la acción física del actor. El actor de Meyerhold era el actor de la acción. Y sus espectáculos estaban llenos de ella. Movimiento, danza y expresión corporal. Toda acción escénica era un sistema de movimientos basado siempre en un esquema: preparación, intención, realización y reacción. Principios también vistos en animación,
Gran parte de los ejercicios obligaban al actor a transformar el espacio imaginario o real para encontrar a través de él o en el propio compañero unos estímulos adecuados para poder realizar acciones. Esas acciones eran consecuencia de otros estímulos, ya sea externos o internos. Era pues fundamental buscar esos estímulos. Ninguna acción podría ser gratuita, sin un estímulo previo, sin una razón del ser. El estímulo llevaba al actor a una acción y la acción hacía la aparición de la emoción. Dicho de otro modo más fifí, la emoción aparece como consecuencia de una acción, determinada por un estímulo externo o interno y dentro de unas consecuencias escénicas concretas. La biomecánica era pues una técnica que intentó oponerse radicalmente al tipo de actuación naturalista y psicológica basada en la vivencia emocional y la identificación con el personaje. Hacía hincapié en la acción y el significado de dicha acción como la única y auténtica fuente y causa de la emoción. Sin la biomecánica, Stanislavski probablemente no hubiese desarrollado su teoría sobre las acciones físicas. El gran maestro ruso supo admitir la importancia de la aportación de Meyerhold e incluir finalmente sus ideas en su propia investigación. Así es, Stanislavski se equivocó y supo reconocerlo. Con eso terminamos el video de hoy. Espero y les haya gustado o mínimo motivado o que hayan aprendido algo nuevo para aprender más. Recuerden seguir entrenando su mente y su cuerpo. Yo soy Yael y me despido. Bye. ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve?